eso es en relación a dominante, a recesivo, ligado al cromosoma X, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al cromosoma X recesivo y ligado al cromosoma X dominante. ¿Sí? Entonces esto solamente es un repaso. El riesgo de recurrencia entonces acá en las dominantes es del 50%, solo si la persona tiene la mutación. ¿Sí? Si yo tengo una mutación de una enfermedad autosómica dominante, entonces el riesgo de que mis hijas hagan la enfermedad es de un 50%. Si es recesivo, el riesgo de recurrencia es del 25%, ¿no? Casi siempre. Actualmente ahora, digamos, esto lo que nosotros solemos hacer, si encontramos una enfermedad recesiva, hacemos la demostración de que si tiene la mutación y luego hacemos el análisis mutacional de la pareja, ¿no? Porque hay casos raros que solamente uno de ellos puede ser portadora a través de un mecanismo que se llama disomía uniparental. Nosotros cuando tenemos niños nuevamente heredamos, digamos, un cromosoma de cada progenitor, ¿no? Pero a veces uno puede heredar 3 cromosomas, es decir, hacer una trisomía, pero la célula se da cuenta de este error y elimina uno de los cromosomas, ¿ok? Entonces elimina, pero elimina el que por ejemplo, el de origen materno, y se queda con los 2 de origen paterno. Entonces, y si este cromosoma tiene el gen mutado, puede ser una enfermedad recesiva, ¿no? Esos son los casos raros, pero bueno, en términos generales, el 25% de riesgo de recurrencia en las enfermedades autosómicas recesivas. Ligado al cromosoma X recesivo, el riesgo de recurrencia es del 50% en varones, o sea, 50% de que tengan la enfermedad y 50% de que no tengan la enfermedad. Y en mujeres es el 50% de que sean portadores y 50% de que sean completamente sanas. Y ligado al cromosoma X dominante, igual que en el X recesivo, es que 50% hagan la enfermedad las mujeres, porque en el ligado al cromosoma X dominante las mujeres también hacen la enfermedad. Les doy todos estos términos porque vienen algunas preguntas en relación a esto. Expresividad significa, acá se ve un ejemplo de una familia donde hay 5 generaciones. Las 5 generaciones tienen la mutación de este gen, por ejemplo, D, ¿sí? Pero la primera generación tiene hace la enfermedad en forma severa, ¿sí? La segunda no hace, la tercera hace la enfermedad en forma leve, la cuarta no hace y la quinta hace la enfermedad en forma moderada. Entonces, el grado de expresión fenotípica de un gen o genotipo se llama expresividad, o sea, la forma como la expresividad de la enfermedad, eso está determinado por este término, ¿no? Y la penetrancia significa la frecuencia o la probabilidad de que una persona, si tiene la mutación, haga la enfermedad. Entonces, eso principalmente se refiere a enfermedades autosómico dominantes, ¿no? O las dominantes específicamente. Acá, por ejemplo, solamente todos han heredado el gen D, pero solamente 3 han hecho la enfermedad. Entonces, si uno divide 3 entre 5 y lo multiplica por 100, ese es el porcentaje o ese es el grado de penetrancia. Entonces, a veces uno lee en los artículos o en los libros, dice, la penetrancia de esta enfermedad es del 80%, que quiere decir que, o sea, uno puede haber heredado la mutación, pero no necesariamente tiene que ser la enfermedad. ¿Ok? A eso se llama penetrancia. Entonces, no quiere decir que la enfermedad está saltando de una generación a otra, sino que simplemente no se ha expresado completamente y no ha hecho la enfermedad. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, la polidactilia, ¿no? La polidactilia es una de las malformaciones más frecuentes, pero si es que uno hace la evaluación del árbol genealógico, a veces puede encontrar en la familia antecedentes de algunas personas que han tenido polidactilia y diferente severidad, ¿no? La pleiotropía significa que un gen determinado está expresado en diferentes órganos, órgano A, órgano B, etcétera. Entonces, muchos genes, y esto, ¿para qué nos sirve? Porque, por ejemplo, si yo veo una enfermedad determinada,
Entonces a veces veo que la malformación o la alteración puede estar ubicada en la columna vertebral, en los ojos, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que este gen se ha expresado en diferentes órganos. Heterogeneidad genética, ya les había comentado sobre esto, o sea, tenemos un fenotipo X, o sea, por ejemplo, les decía, la osteogénesis imperfecta, tenemos estos 4 individuos, yo le hago el estudio a este individuo, a este primer individuo, y veo que la mutación está vamos a llamarle un gen A, pero tienen el mismo fenotipo, ¿no? A este otro individuo le hago el examen genético y la mutación la tiene en el gen B, y así este otro individuo tiene en otro gen, ¿no? Pero yo los veo y los 4 tienen el mismo fenotipo. Como ejemplo, les decía la osteogénesis imperfecta, o sea, yo veo 4 niños con osteogénesis imperfecta y no necesariamente los 4 niños tienen que tener la mutación en un mismo gen, sino pueden ser en diferentes. Los cromosomas se ven de esta manera, como les decía, se pueden clasificar, o mejor dicho, se clasifican según el tamaño y la ubicación del centrómero y según las bandas, ¿no? Según estas coloraciones claras y oscuras. Entonces lo que hace el citogenetista es hacer el armado de estos cromosomas para tener un cariotipo. Los tipos de cromosomas tenemos el submetacéntrico, el metacéntrico y el acrocéntrico. El submetacéntrico quiere decir que el brazo P y Q son desiguales, el metacéntrico quiere decir que el brazo P y Q son iguales, y el acrocéntrico significa que no tiene el brazo P. Solamente para recordarles que los cromosomas se ven principalmente en la metafase, y también decirles que la mitosis es un mecanismo complejo que sirve para la división celular y que una de las estructuras importantes que se observan son los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son estructuras que se observan, y ya les había dicho, principalmente en metafase, ¿no? Lo que se hace entonces es se les estimula a las células para que se repliquen, y en metafase se las llega a parar. Las paramos en metafase, se rompe el núcleo, se rompe el citoplasma, se rompe el núcleo, y lo que se observa solamente son los cromosomas. Este mecanismo, ya les había comentado de la recombinación, es importante, que se observa solamente en la meiosis. ¿Sí? Entonces, hablando de alteraciones citogenéticas, tenemos las numéricas y las estructurales. Las numéricas puede ser de cualquier cromosoma en realidad, desde el cromosoma, me parece que la trisomía 1 no se ha observado, pero se puede observar en cualquier cromosoma, pero muchas de estas trisomías, de estas alteraciones cromosómicas se llegan a perder, ¿no? ¿Y por qué creen que una trisomía 21 llega a sobrevivir? Por la cantidad de genes que tiene este cromosoma, ¿no? Es un cromosoma pequeño, entonces la información genética que se replica o que está de más es pequeña, no es poca. Pero si es un cromosoma 1, que es un cromosoma grande, entonces tiene una información genética grande, probablemente se llegue a formar el embrión y las primeras semanas se llegue a perder porque la cantidad de malformaciones que pueda tener se pierde, ¿okay? Entonces, por eso que se ve la trisomía 21, y la trisomía 3 y 18 también se ven, pero digamos son cromosomas un poco más grandes, por lo tanto la cantidad de malformaciones son mucho más severas, y la discapacidad intelectual, por ejemplo, en estos pacientes es mucho más severa. ¿Dónde se producen las alteraciones cromosómicas, o también llamadas aneuploidías? Las aneuploidías se forman durante la meiosis, ¿sí? Ya sea en los gametos, ya sea en la formación de gametos femeninos o los gametos masculinos. Por estadística, las alteraciones autosómicas, la producción es más que todo en las meiosis femeninas que en las meiosis masculinas, ¿sí? Entonces, esto se produce a través de un mecanismo o de un fenómeno que se llama no disyunción, ¿sí? Que se puede observar en meiosis 1, como les decía, o meiosis 2. Entonces, acá, si este gameto disómico, normalmente tiene que ser monosómico, ¿sí? Como estos dos,
Pero si es disómico, si este embrión llega a fecundar, va a provocar un tipo de aneuploidía o de trisomía. En este caso se ve los ejemplos trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21, ¿no? Que son las trisomías más frecuentes. Pero también se pueden ver aneuploidías en los cromosomas sexuales. Pero estas aneuploidías generalmente no se llegan a, no tienen unas características fenotípicas durante al nacer, ¿no? O sea, no son fácilmente distinguibles al nacer. Por ejemplo, esta aneuploidía, que es el XXY o el síndrome de Klinefelter, principalmente se hace el diagnóstico en pacientes varones que son infértiles, ¿no? O sea, no tienen niños, les hacen un examen, tienen poca producción o nula producción de espermatozoides, se le hace el estudio cromosómico y se ve que tiene un cromosoma X de más. Entonces, estos son los Klinefelter y la frecuencia es casi igual que el síndrome Down, 1 en 700. O sea, hay muchas personas que tienen este síndrome y que recién el diagnóstico lo hacen tardíamente. Igual que las XXX o el XYY, ¿no? Las XXX también son, o se llamaban antes las superhembras, pero digamos, igual puede ser un hallazgo, como solamente anécdota. Tenía una paciente que tenía poliposis colónica, se le pidió el examen cromosómico, bueno, no estaba indicado, pero se le pidió el examen cromosómico, y la señora tenía más de 80 años, tenía 4 hijos, tenía nietos, etcétera, pero que digamos este cromosoma X de más no determinó, no marcó una diferencia para, digamos, su desarrollo normal, ¿no? El XYY son pacientes que a veces pueden tener problemas de aprendizaje, pero en general estos tres enfermedades no tienen una característica que yo puedo decir esta puede ser tal o cual enfermedad, y generalmente son hallazgos, ¿no? O sea, si haríamos un screening al nacer, probablemente la frecuencia sería mucho más. Entonces tenemos las aneuploidías o las alteraciones cromosómicas numéricas, que son, entonces, para acordarnos, por no disyunción en meiosis 1 o meiosis 2 y generalmente de origen materno. También puede ser paterno, ¿sí? El de origen paterno es, digamos, el síndrome Turner, que es también una aneuploidía, o sea, le falta un cromosoma X, y es principalmente de origen paterno, ¿no? Y las alteraciones estructurales son variables, tenemos las de lesiones, las transposiciones, las translocaciones, las inversiones, cromosomas en anillo, cromosomas dicéntricos, quiere decir que tiene dos centrómeros. Los isocromosomas quiere decir que un cromosoma determinado está formado por 2 brazos P o por 2 brazos Q. Un ejemplo clásico es en el síndrome Turner. El síndrome Turner puede ser 45X, o también puede ser 46X, pero que uno de sus cromosomas X es isocromosoma. Entonces puede tener 2 brazos Q y entonces estaría perdiendo uno de los brazos, ¿no? En este caso sería el brazo P que estaría perdiendo, entonces por lo tanto sería una monosomía parcial, y esta monosomía parcial provoca el síndrome Turner. ¿Okay? Las translocaciones son una de las anomalías más frecuentes, generalmente son balanceadas, que quiere decir que hay un intercambio de material genético entre, por ejemplo, un cromosoma 3 y un cromosoma 7, ¿no? Intercambio de material genético, pero está balanceado. A veces las personas que tienen estas alteraciones, las translocaciones principalmente, pueden tener riesgo de tener niños, o mejor dicho, claro, tener niños con malformaciones o ser parejas abortadoras recurrentes. Entonces las mutaciones, vamos a denominarles específicamente lo que son los genes, ya que algunos autores pueden llamar también mutaciones a las alteraciones cromosómicas. Nosotros tratamos de dividirlas, las mutaciones específicamente a los genes. Los genes, ya les había conversado, son un número de nucleótidos determinado con una función específica en la producción de macromoléculas, ya sea ARN y proteínas. Y la mutación en estos genes es un cambio en la secuencia nucleótida de un gen por una sustitución, por una deleción o por una inserción. Esto es una alteración ya mucho más pequeña, ya en la estructura misma del ADN. Y la sustitución puede ser por transición o por transversión. Transición quiere decir que ha habido un cambio, por ejemplo, de una purina por otra purina, y la transversión quiere decir que ha habido un cambio de una purina por una pirimidina, ¿no?
de lesión ya les comentaba, y la inserción es el aumento. Acá se ve, por ejemplo, este tipo salvaje, o digamos, si yo hago la secuencia de un gen determinado en esta población, puedo terminar, digamos, decir, esta es la secuencia, digamos, salvaje o la más frecuente, ¿no? La sustitución, como se ve acá, había un cambio de guanina, por ejemplo, por timina, ¿sí? La de lesión se ha perdido estos dos nucleótidos, y la inserción se ha aumentado esos dos nucleótidos, adenina y timina. Entonces, según esto, estas mutaciones pueden producir tipos de mutaciones, ¿no? Como el cambio de sentido, el cambio de lectura y la mutación terminadora. El cambio de sentido es por una alteración, por una sustitución, ya sea transición o transversión, ¿no? Como les puse acá. Y el cambio de lectura es por una deleción o por una inserción, y la mutación terminadora por un gen, va a provocar un gen no funcional. Entonces, para explicarles, tenemos, por ejemplo, adenina, timina, guanina. Este va a formar un codón determinado, ¿sí? Y lógicamente este codón va a formar un aminoácido. Si ha habido un cambio de este nucleótido, va a formar otro codón, y por lo tanto el aminoácido va a ser diferente, ¿no? Entonces, a esto se llama una mutación del cambio de sentido, o sea, el aminoácido es diferente. El cambio de lectura se denomina así porque acá ha ganado o ha perdido material genético, ¿no? Acá ha perdido o ha ganado material genético. Entonces, la lectura se va a hacer diferente, por eso se llama cambio de lectura. ¿Ok? Y la terminadora significa que nosotros tenemos secuencias de nucleótidos, de 3 nucleótidos, por ejemplo, que si está presente durante la lectura para la formación del ARN, este ARN va a formar la proteína, y si está presente este codón, lo que va a hacer es que la proteína se termine de producir, ¿sí? Entonces, pero si esa mutación aparece, o sea, si hay un cambio, ya sea por deleción, sustitución o por inserción, si hay un cambio en la lectura y hace que esta aparece antes, hace que el gen o la proteína aparezca, pero digamos de menor tamaño, y por lo tanto no funcional. ¿Ok? Esas son las mutaciones terminadoras o el gen no funcional. Entonces, esto, bueno, les coloqué para esta diapositiva para explicar, bueno, lo de la paternidad, ¿no? Esto se hacía esto a través de geles. Estos son geles que se corren, ¿sí? Y se comparan, digamos, estas secuencias o estos grupos de ADN entre el padre, entre la madre, el hijo y el supuesto padre, o al revés, ¿no? Entonces, una mutación en la que una base reemplaza a otra, dando lugar a un codón diferente que codifica una proteína con un cambio de aminoácido, se denomina, como les había comentado, sustitución con cambio de sentido. Entonces, el cambio de lectura es porque ha perdido o se ha ganado material genético, ¿no? El cromosoma Filadelfia es producto de una translocación. Es entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Esta translocación, o sea, ha habido una fusión de estos dos cromosomas, y la fusión de estos cromosomas ha hecho que dos genes se junten, y esos genes produzcan, en este caso, la leucemia LMC, la leucemia mieloide crónica. La incapacidad de dos cromosomas homólogos para separarse en el estadio de anafase va a dar lugar a euploidía, significa que la cantidad de cromosomas es normal, normal. Translocación es una anomalía estructural, isocromosoma es una anomalía estructural, entonces la respuesta sería hiperdiploidías. Una de las siguientes no es una alteración cromosómica estructural. La inversión es una alteración cromosómica estructural. La deleción de la misma manera. Translocación también. El cromosoma en anillo. Las triploidías no son alteraciones cromosómicas estructurales, sino numéricas.
Yo les había comentado sobre que digamos, las alteraciones, las aneuploidías en más frecuencia es de origen materno. Sin embargo, las alteraciones o las enfermedades autosómicas dominantes son principalmente de origen paterno, ¿no? Entonces, ahora se conoce de que más o menos a partir de los 27, 28 años de edad, un varón tiene el doble de riesgo de que su ADN en los gametocitos tengan una mutación. Entonces, y cada 16 años este riesgo va aumentando al doble, ¿no? Y esto se ve en la práctica clínica. A veces vemos un niño con acondroplasia y los dos pueden ser, digamos, de 40 años, pero digamos la mayoría de personas digamos que tienen niños con acondroplasia tienen sus hijos más de 40 años, ¿no? O sea, 50, 60, etcétera, ¿no? Entonces, la edad paterna influye en la aparición de enfermedades autosómico dominantes. Y antes se pensaba que era a partir de los 50 y progresivamente se ha ido bajando, y esto se conoce cada vez más, y se ve, por ejemplo, enfermedades como la discapacidad intelectual, el mismo autismo, etcétera. Se ve que a partir de los 32, 35 años la mayoría de estos pacientes, sus padres tienen esta edad, ¿no? Y las mutaciones pueden ser, así como les digo, tan puntuales como un aminoácido por otro, o pueden ser mucho más grandes, ¿no? O sea, segmentos grandes de ADN que pueden duplicarse o delecionarse. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Así que los varones no creamos que solamente las enfermedades genéticas son origen de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres por el lado materno debe ser algo de evolución, ¿no? Que las mujeres tienden a producir gametos disómicos o nulisómicos, ¿no? Debe haber algo ahí que nos ha dado alguna ventaja, supongo. Igual en los varones se presentan más mutaciones puntuales específicamente, ¿no? De las enfermedades autosómico dominantes. Ahora, bueno, pasando a estas preguntas, que son una serie de preguntas, digamos, cuáles son recesivas, cuáles son dominantes. Tenemos más o menos unas 7.000 enfermedades raras, o 8.000 enfermedades raras. De estas, el 80% son enfermedades genéticas. Entonces, aprenderse todas estas es casi imposible, ¿no? Es más, en genética hay incluso subespecialidades: genética pediátrica, oncogenética, o son genetistas solamente especialistas en epidemiología, o sea, en diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, esto cada vez se va dividiendo, porque la cantidad de información que hay es tan grande que es casi imposible. Pero digamos acá algunos tips para poder decir si esta enfermedad es recesiva o si es dominante, ¿no? Y esto incluso los que hacen las preguntas lo saben, y por eso lo formulan de esta manera. Entonces, los errores innatos del metabolismo, digamos, solamente como preámbulo, los errores innatos del metabolismo se pueden presentar desde la etapa neonatal, o se pueden presentar hasta la etapa adulta, ¿no? Principalmente se ve en la etapa neonatal. Son muchas, pueden ser por alteraciones o por alteraciones en el metabolismo de aminoácidos, de azúcares o de moléculas mucho más grandes, ¿no? Como los glicosaminoglicanos, ¿sí? Estas enfermedades metabólicas, muchas de ellas tienen tratamiento actualmente, ya sea a través de fórmulas especiales o de terapia de reemplazo enzimático, ¿no? Entonces, es una pena que el año pasado se ha cumplido 50 años de screening metabólico a nivel mundial, de tamizaje neonatal, y nosotros en el Perú todavía no podemos tamizar ni una enfermedad, ¿no? Entonces, ya en el mundo ya son 50 años y nosotros todavía no podemos tamizar ni una enfermedad, ni siquiera el hipotiroidismo congénito. Y es que estas enfermedades son potencialmente tratables. O sea, si nosotros hacemos el diagnóstico en la etapa neonatal, probablemente sean personas como cualquiera de nosotros, o sea que la discapacidad intelectual no se va a observar, ¿sí? Una de las más frecuentes es la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria hacemos un diagnóstico temprano, y con las fórmulas especiales esta persona puede ser completamente sana.
Y entonces, estos errores innatos del metabolismo, ¿por qué les hablo de los errores innatos del metabolismo? Porque la mayoría de estas son de herencia autosómica recesiva. La mayoría. Hay algunas que son ligadas al cromosoma X, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la enfermedad de Fabry, las ligadas al cromosoma X, el raquitismo, la mucopolisacaridosis tipo 2 o la enfermedad de Hunter. Tenemos la enfermedad de Lesch-Nyhan, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, esas son las excepciones, porque las demás, que son como más de 400 enfermedades, incluso hay tratados enteros solamente de enfermedades metabólicas, de 4 tomos cada uno, son de herencia autosómica recesiva. Hay algunas que son dominantes, pero también igual son las raras, ¿no? Entonces, entre las enfermedades, si vemos esta pregunta, Dubin-Johnson es metabolismo de bilirrubina, Gilbert, metabolismo de bilirrubina, Krieger-Nachar, metabolismo de bilirrubina, y la tipo 2 igual, metabolismo de bilirrubina. Entonces, de todas estas, la respuesta sería poliposis colónica familiar, ¿sí? Porque, probablemente no nos acordemos sobre si son recesivos o dominantes, porque como les digo es complicado, pero si por lo menos tenemos presente de que Dubin-Johnson, Gilbert, Krieger-Nachar son metabolismo de bilirrubina, ya es suficiente. Con eso tenemos casi un 80-90% de que si estas son recesivas, ¿sí? Y poder acertar en la pregunta. La poliposis colónica familiar es de herencia autosómico dominante. Los trastornos hereditarios dominantes se expresan mayormente en la adultez. O sea, en el primer año de vida, claro, hay algunas dominantes, muchas recesivas, ligadas al cromosoma X, y en la adultez, y principalmente aquellas enfermedades neurológicas, ¿no? Hay un sinfín de enfermedades neurológicas que se observan en la etapa adulta, o sea, toda su vida ha sido normal y a partir de los 30, 35, 40, incluso 50 años, uno puede expresar una enfermedad neurológica y que es de origen genético. Para recordarles nuevamente, herencia autosómica recesiva, riesgo de recurrencia 25%, ¿sí? Y esto es una cosa importante que también lo tienen que tener presente, ¿no? A veces uno hace el diagnóstico y vienen a la consulta, ¿no? Un colega hace el diagnóstico de una enfermedad recesiva, le dice está la enfermedad, y le dice que el riesgo de recurrencia es del 25%, la mamá tiene 3 hijos, ese tercero tiene la enfermedad, entonces dice, y el próximo yo quiero tener un 4.º hijo, le dice, ¿cuál es el riesgo? Y lo que a veces ha ocurrido es que les han dicho, y si ya tiene uno, el siguiente es normal, o sea, porque es de 25%, pero en realidad no es así, es en cada embarazo lo que uno tiene el riesgo, ¿no? O sea, el siguiente embarazo es 25%, el siguiente 25%, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos familias que tienen, por ejemplo, 3 hijos y los 3 hijos con una enfermedad recesiva, ¿sí? O sea, que quiere decir que las 3 veces tiró la moneda en forma equivocada. O pueden haber familias consanguíneas, y eso preguntan generalmente, ¿no? Dicen, pero qué raro, mi primo está casado con mi prima y tienen sus 3 hijos son sanos, ¿no? Claro, pero eso fue igual probablemente al azar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de las enfermedades es completamente al azar. La fibrosis quística, igual es una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Quiere decir que los dos padres tienen que generalmente ser portadores, ¿no?